Buenas tardes, queridos estudiantes de medicina. La asignatura que es Anatomía 1. Vamos a hablar del hueso temporal, ¿no? Vamos a hablar la primera parte del hueso temporal, ¿no? Este es un hueso bastante importante que debemos conocer, ¿ya? Este hueso es tiene bastantes estructuras que vamos a mencionar. Por eso lo he dividido en dos partes, ¿ya? Para su estudio. Una primera parte que solamente vamos a estudiar la porción escamosa y la porción mastoidea. Y mañana vamos a ver la porción petrotimpánica. Entonces, continuamos. El hueso temporal, un hueso que es par, uno derecho y otro izquierdo, que está ubicado en la porción inferior y lateral del cráneo. Es posterior al hueso esfenoides, anterior y lateral al hueso occipital e inferior al hueso parietal. Antes del nacimiento, este hueso tiene tres partes: una porción escamosa, el hueso timpánico propiamente dicho, y la porción petrosa. Pero en el adulto ya estas porciones se llaman porción escamosa, porción petrotimpánica y la porción mastoidea. Lo vamos a ir viendo enseguida, ¿ya? La porción escamosa es toda esta parte. La porción escamosa es toda esta parte. La porción mastoidea y la porción petrotimpánica está en la cara endocraneal. Aquí no la podemos ver, ¿ya? En la cara exocraneal del temporal, que es todo el hueso temporal, en la cara exocraneal vamos a ver la porción escamosa, la porción mastoidea. Y en la cara endocraneal vamos a observar la porción petrotimpánica. Hablando de la primera porción, que es la porción escamosa, en el dibujo vamos a observar que la porción escamosa tiene una forma semicircular. Entonces la porción escamosa tiene tiene una forma semicircular. Vamos a hablar de la porción escamosa. La porción escamosa presenta una cara exocraneal y una cara endocraneal. La cara exocraneal de la porción escamosa está dividida en dos porciones por la apófisis cigomática. ¿Qué es esto, no? La apófisis cigomática o proceso cigomático también lo llaman. En dos partes, una porción temporal y otra porción basilar, o una porción superior y una porción inferior, dividida por la apófisis cigomática. En la cara exocraneal de la porción escamosa podemos observar un surco, que es el surco de la arteria temporal profunda media, o en el libro de Rubier también lo dice arteria temporal media solamente, ¿ya? En otros libros van a observar que dice surco de la arteria temporal profunda media. Cualquiera de los dos vale, ¿ya? La apófisis cigomática tiene una porción longitudinal, ¿qué es esto? Una porción basilar, que es la base. En la porción longitudinal, la apófisis cigomática se va a continuar hasta la incisura parietal, ¿no? A través de una cresta, ¿no? La cresta supramastoidea, porque está en relación con la mastoides, ¿no? Con la porción mastoidea del temporal. Por eso se va a llamar cresta supramastoidea. Aquí ya hemos dicho el surco de la arteria temporal profunda media. Ya no se olvide. Esa sería la porción escamosa. En la apófisis cigomática
vamos a ver que en su borde superior se inserta la fascia temporal. En su borde inferior se inserta el músculo macetero. Y anteriormente se va a articular con el hueso malar o hueso cigomático también llamado, ¿no ve? Ya, aquí está su porción. Va a presentar la fosa articular, ¿ya? Para que esta fosa se articule con la mandíbula. Vamos a ir viendo todo eso. En la apófisis cigomática podemos observar dos estructuras, ¿no? El tubérculo cigomático anterior y el tubérculo cigomático posterior, ¿ya? El tubérculo cigomático anterior se encuentra aquí y el tubérculo cigomático posterior se encuentra aquí. Y esta es la fosa articular. ¿Listo? Y el tubérculo articular, que el libro de Rubier lo menciona, se encontraría en la porción transversa, ¿ya? En la porción transversa de la apófisis cigomática. Presenta entonces una porción longitudinal, una porción transversa. La porción transversa se dirige de medial a lateral y de superior a inferior, ¿ya? Esa es la tubérculo articular. Pasamos a la porción mastoidea. La porción mastoidea del temporal, que vendría a ser todo esto, ¿ya? La porción mastoidea. En la porción mastoidea, se va a dividir en una cara exocraneal, que es esto, y una cara endocraneal. Estaría por dentro, ¿verdad? En la cara exocraneal de la porción mastoidea, lo que vamos a observar es que va a ser una superficie rugosa, ¿no? Rugosa para las inserciones de tres músculos principalmente, ¿no? Para la porción occipital del músculo occipito frontal, ¿no? Que habíamos hablado un poco de ese músculo, ¿no? Que estaba insertado en el hueso frontal y también en el hueso occipital, que presentaba un vientre intermedio, ¿se acuerdan, verdad? Entonces, ese músculo se va a insertar también en la porción mastoidea, ¿ya? En la porción mastoidea. Entonces, el músculo occipito frontal, su porción occipital, también el músculo esternocleidomastoideo y, por último, el músculo esplenio de la cabeza. También en esta porción vamos a observar el agujero mastoideo, que es este, ¿ya? Para el paso de una vena emisaria. Recalcando nuevamente, de superior a inferior se van a insertar los músculos, la porción occipital del músculo occipito frontal, el esternocleidomastoideo y el músculo esplenio de la cabeza, ¿ya? De superior e inferior. Entonces, el primero es la porción occipital del músculo occipito frontal, después viene el esternocleidomastoideo y más abajo el esplenio de la cabeza. Y el agujero mastoideo, que lo estamos viendo también, ¿no? Para el paso de una vena emisaria. Hablando de la apófisis mastoides. La apófisis mastoides es esta porción, ¿ya? Es esta porción, la apófisis mastoides. Esta porción, ¿no? Redondeada, dice, ¿no? La porción, o la apófisis mastoides, perdón. Porción mastoidea que presenta la apófisis mastoides. En esta apófisis mastoides también va a presentar rugosidades. Aquí se van a insertar músculos, ¿no? Que es que de superior a inferior
van a ser los músculos el músculo esternocleidomastoideo, el músculo esplenio y el músculo longísimo de la cabeza. Ya así se llama, longísimo de la cabeza. La cara medial de esta apófisis, o sea, viendo internamente, la cara medial de esta apófisis mastoides, o sea, viéndolo internamente, esta es la cara externa, ¿verdad? La cara interna de la apófisis mastoides está recorrida por un surco para la inserción del músculo o del vientre posterior del músculo digástrico. También presenta una eminencia, que es la eminencia yuxtamastoidea, que en su lado medial presenta un canal para el paso de la arteria occipital. Eso es importante, ya no se olviden. Entonces, la porción interna de la apófisis mastoides presenta un canal o una escotadura, también se llama escotadura mastoidea, en donde se inserta el vientre posterior del músculo digástrico. En esa escotadura mastoidea, medialmente presenta una eminencia o una cresta, también se puede llamar, ¿no? O una eminencia, ¿ya? Yuxtamastoidea, que en el lado medial presenta un canal para el paso de la arteria occipital. Entonces aquí, ¿ya? Podemos ver el hueso temporal con su porción escamosa, su porción mastoidea, la apófisis cigomática del temporal y la apófisis mastoidea. La apófisis mastoidea, habíamos dicho, que tiene relación con tres músculos, que se insertan tres músculos. Uno que es el músculo esternocleidomastoideo, músculo esplenio y más abajo el longísimo de la cabeza, el músculo longísimo de la cabeza. Y en aquí más arriba habíamos dicho que se insertan los músculos, la porción occipital del músculo occipitofrontal, más abajo el esternocleidomastoideo y el músculo esplenio, ¿no? Aquí tres músculos y aquí tres músculos, ¿no? Entonces, habíamos hablado de la apófisis mastoides. La apófisis mastoides es esta parte, ¿no? Habíamos hablado de su porción externa. Y ahora vamos a hablar de su porción interna. La porción interna, habíamos mencionado que está recorrida por un canal o por un surco, ¿no? Este canal sirve para la inserción del vientre posterior del músculo digástrico. Veremos ese canal, ¿ya? Aquí está ese canal. Este es el canal para el vientre posterior del músculo digástrico. Y habíamos mencionado también que hay una eminencia yuxtamastoidea, ¿no? Esta es la eminencia yuxtamastoidea. Y más internamente hay un surco, que es para el surco de la arteria occipital. ¿Listo? Ahí nos estamos dando cuenta, ¿verdad? Nuevamente entonces, ¿no? La apófisis mastoides, aquí hemos visto que presenta un canal para el vientre posterior del músculo digástrico. Aquí una eminencia yuxtamastoidea y aquí un surco, que es el surco de la arteria occipital. Ahora sí, ¿no?